¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Amigos, en esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de quién está detrás del Instituto Nacional Electoral con poder suficiente para no permitir que los mexicanos en el exterior puedan emitir su voto. Recientemente se dio a conocer, creando controversia, de que habían sido borrados de los registros de mexicanos para votar en el exterior, habían sido borrados 39,000 mexicanos, que de por sí la afluencia de personas que se registraron es muy poca. 240,000, 250,000 mexicanos aproximadamente se registraron para votar este próximo 2 de junio, y de esos 250,000 van a borrar a 39,000 o ya borraron a 39,000 que ya no pueden votar. De por sí el trámite es muy laborioso. Tal parece que la intención es desanimarlos a que voten, y cuando debería de ser lo contrario, animarlos a que voten. Pues bien, tal parece ser que la misión del INE es ponerle piedritas en el camino, es ponerles obstáculos para que no puedan votar. Uh-huh. En México únicamente basta con que saquemos nuestra credencial de elector y con eso es suficiente. Y con eso es suficiente, no es necesario que nos registremos. Con una credencial vigente de elector, con esa nos vamos a presentar a votar el próximo 2 de junio. Pero para los mexicanos en el exterior, principalmente los mexicanos radicados en Estados Unidos, pues se las ponen bien difícil, bien difícil. En principio, acudir a los consulados para los mexicanos en el exterior no es pecata minuta. Los consulados están muy lejos de algunos de los sitios donde radican los mexicanos. Tienen que tener una credencial de lector, tienen que tramitar su credencial de lector. Repito, para ir a los consulados no es fácil, porque hay mexicanos que viven, por ejemplo, en Washington, en el estado de Washington, o en Wyoming, o en Dakota del Norte, o en Nebraska, o en Minnesota, o en estados que tradicionalmente no son receptores de muchos migrantes, aunque los mexicanos en Estados Unidos ya se encuentran en toda la Unión Americana. Yo creo que no hay ningún estado en los Estados Unidos que no tengan mexicanos. Incluso ya hay mexicanos radicando en Alaska, una tierra pues muy difícil para poder vivir, y más sin embargo en Alaska ya hay mexicanos. Entonces, acudir a consulados para todos ellos es muy difícil. Bueno, en principio, pues podría seguirse el mismo procedimiento que se sigue en México: sacar la credencial del lector, tener una credencial vigente para poder votar, y con eso es suficiente. No, se las ponen más complicada porque tienen que registrarse en un padrón. Además de tener la credencial del lector, tienen que registrarse en un padrón, y el Instituto Electoral tiene que revisar sus solicitudes. Y si de acuerdo al criterio del Instituto Electoral no funciona, o no es correcta, o algo no les gustó, pues los están desechando. Y es ahí donde viene la queja. ¿Qué no sería suficiente ya con la credencial del INE, con la credencial que tramiten en el extranjero? ¿No sería suficiente? Pues no, no es suficiente. No es suficiente. Tienen que registrarse y todavía pasar un examen de verificación. Y si ante el criterio del INE no pasan ese examen de verificación, pues están perdidos. No pueden votar. Ese es el caso que ocurrió en esta ocasión. Ya hay mexicanos en el extranjero, prácticamente en casi todo el mundo. Obviamente en Estados Unidos, en Canadá, que son la mayor cantidad de mexicanos radicados en el extranjero. Pero también hay mexicanos en Europa, también casi en todos los países de Europa ya hay mexicanos.
casi en todos los países de Europa hay mexicanos. En Rusia hay mexicanos. En Sudamérica, desde luego que en Sudamérica hay mexicanos. ¿Mm? Pero repito, tal pareciera que el INE, en lugar de facilitarles el trabajo para que puedan ejercer su derecho al voto, ¿no? El INE se las complica. Y se las complica de verdad. Bueno, pues ahora después de que se pillaron a esos 39,000, 49,000 mexicanos, van a poder votar alrededor de 180,000 mexicanos. 180,000 mexicanos. ¿Para cuántos millones de mexicanos que hay en el extranjero les parece? Nada más en Estados Unidos, mexicanos o hijos de mexicanos, ¿qué les parece? Con posibilidades de votar. ¿10 millones? ¿15 millones? Mexicanos o hijos de mexicanos con posibilidad de votar. 15 millones en edad de votar. En otros países, en el resto del mundo, ¿qué les parece? ¿Otros 5 millones? ¿10 millones? Denme por buenos los números. Son suposiciones solamente. Pero supongamos que son en total 15 millones. Vamos a suponer. Pero yo me pregunto, ¿quién está detrás del INE? ¿Por qué tantos peros? ¿Por qué tantos trámites? ¿Por qué tantas trabas? Y esto no es de hoy, ¿eh? Esto es de hoy porque ya tenemos un presidente, tenemos un gobierno que de alguna forma nos está facilitando que los mexicanos en el extranjero puedan votar. Pero desde hace sexenios es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Le ponen trabas, le ponen trabas, le ponen trabas. Ahora, hay presupuesto, hay dinero, se le provee al INE de presupuesto para promover el voto en el extranjero y para que los mexicanos radicados en el extranjero puedan votar. Pero no, ni aún así, ni con dinero, ni con presupuesto. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente que debe de haber algunos responsables del por qué los mexicanos en el extranjero no pueden votar. Estos individuos que ven en pantalla, pues son los responsables de que los mexicanos en el extranjero no puedan votar. Ellos, ellos son los responsables directos. Ellos son los que están detrás del INE, moviendo los hilos para obstruir la democracia. Ellos son los que prácticamente cancelaron el futuro de millones de mexicanos y de sus hijos. Hijos de mexicanos nacidos en el extranjero que por situaciones económicas fueron expulsados de nuestro país para buscar oportunidades en otros países. Estos señores que están viendo ustedes en pantalla, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, son los que están detrás del INE. A ellos no les conviene que los mexicanos en el extranjero voten. No les conviene, ¿por qué? Porque la abrumadora mayoría votaría en contra de ellos, en contra de sus partidos, en contra de sus alianzas, en contra de Xóchitl Gálvez. Ellos son los responsables de moverle los hilos al INE. Son los responsables de haber expulsado a millones de mexicanos, refugiados económicos en otros países, porque todas las políticas públicas que ellos llevaron a cabo en sus periodos, todas las modificaciones que hicieron a la Constitución, todas fueron tendientes a beneficiar a una clase política, a una clase económica, a una élite y perjudicar a millones de mexicanos. Y esos millones de mexicanos, muchos de ellos no encontraron otra salida más que buscar las oportunidades en el extranjero, oportunidades que su país les negó, oportunidades que México les negó. México les cerró la puerta a millones de mexicanos y no tuvieron otra alternativa más que buscar un mejor futuro, una mejor vida para ellos y para sus hijos. En época de estos tipos, 7
de cada 10 mexicanos nacía, vivía y moría en la pobreza. 7 de cada 10 mexicanos nacía, vivía y moría en la pobreza. Y para ellos era normal. Y para los partidos que están postulando a Xóchitl Gálvez, para ellos debe de continuar esa regla. Para ellos, las políticas públicas que está llevando a cabo el presidente López Obrador de distribuir equitativamente la riqueza entre los mexicanos, la riqueza que generamos todos, para ellos no es válido eso. Para ellos debe de continuar esta tendencia de que debe de haber mexicanos pobres, que vivan pobres y que mueran pobres. Por eso millones de mexicanos salieron de México a buscar una mejor vida en otros países. Obviamente también mediante las políticas públicas que estos individuos llevaron, pues ellos son los responsables de la pobreza extrema, a la que alcanzó nuestro país, una pobreza de aproximadamente 60 millones de mexicanos y 34, 35 millones de mexicanos en pobreza extrema. Las políticas públicas que ellos llevaron a cabo en todos esos sexenios, a esos números nos llevaron. El presidente López Obrador hace mención de que Carlos Salinas de Gortari es el padre de la desigualdad en México. Sí, él es el padre del inicio de la desigualdad, pero los demás son los padrinos de la desigualdad que inició Carlos Salinas de Gortari. En sus periodos, y todavía hoy, en sus periodos, pues ellos son directamente los responsables de controlar el árbitro electoral, han sido responsables de controlar el INE desde sus inicios y desde antes de que se formara el INE. Ellos eran los responsables de controlar las elecciones, de organizar las elecciones, de controlar las elecciones, de controlar al árbitro electoral. Ellos han sido responsables de imponer candidatos y de eliminar candidatos, sino que le pregunten a Salinas, ¿quién quitó a Colosio de en medio? Ellos se han sentido reyes y han movido todos los hilos del poder para imponer candidatos o para quitar candidatos. Con esto, con el control del árbitro, pues ellos se han tomado la libertad de la manipulación completa de las elecciones. Desde que se instauraron el sistema de encuestas, pues obviamente ellos han manipulado las encuestas para llevarlas de forma tal de que los electores nos creamos quién va a ganar anticipadamente las elecciones y para desanimarnos, para ya no presentarnos a votar. Por eso los bajísimos índices de votación en todas las elecciones anteriores, bajísimos índices. ¿Cuál es el porcentaje de votantes que vamos a acudir a las urnas el próximo 2 de junio? Yo me atrevo a pensar que va a ser el más alto de la historia de México. El más alto. A pesar de que el INE no está llamando a votar. A pesar de que el INE no ha implementado ninguna campaña de mercadotecnia para impulsar, para animar a que los mexicanos salgamos a votar el día 2 de junio. Vean ustedes, los medios de comunicación en los cuales se anuncia el INE están silenciados. No están explicando cómo votar. No están explicando ni siquiera una publicidad tendiente a decirnos qué día van a ser las elecciones. No han salido a explicar cuántas casillas va a haber, cuántos funcionarios va a haber, si ya los están capacitando, cómo los están capacitando. Vean ustedes que este silencio es un silencio sospechoso y un silencio cómplice de que estos individuos que ven ustedes son los que están todavía controlando al Instituto Nacional Electoral. Obviamente son los responsables de todos los fraudes electorales.
Ellos son los que están detrás, han estado detrás de todos los fraudes electorales, federales y locales. Federales y locales. Porque ellos han tenido el poder para quitar y poner presidentes y para quitar y poner gobernadores. Y obviamente están utilizando todavía, fíjense, todavía, quien controla al INE es Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Todavía, a pesar de que ya no están en el INE, ellos son los que están detrás de todo el control de todas las acciones que está tomando el INE. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama todavía están moviendo los hilos. Guadalupe Tadei, a pesar de que se supone que es independiente, realmente Guadalupe Tadei no tiene todavía el poder y el control del INE. No la dejan tener el poder y el control del INE. No la dejan. Si de verdad hubiera limpieza en el manejo del INE, estas elecciones serían contundentes, sería una derrota brutal. En principio, ¿por qué? Porque ya hubieran bajado a Xochitl por todas las violaciones que están haciendo. Los millones de dólares que están fluyendo desde el extranjero para pagar tantos hashtags en contra del presidente, en contra del gobierno, en contra de Morena y en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Desde ese principio básico, ya la hubieran bajado por tanto dinero que se le está inyectando a los hashtags y a la campaña de Xochitl por parte del extranjero. Capitales que no saben de dónde viene tanto dinero, porque esas campañas que han echado en contra del presidente y de la candidata doctora Claudia Sheinbaum no cuestan 5 centavos, no cuestan 1,000 pesos, cuestan millones de dólares. Entonces, esto explica por qué complican que los mexicanos en el extranjero puedan participar en una elección más. Otra vez los mexicanos en el extranjero se van a quedar con las ganas de poder elegir a su presidente o a su presidenta. Otra vez, una vez más nos la van a hacer. Una vez más. Vamos a tener que ganar con los votos del país nada más. Pero les aseguro que si los mexicanos en el extranjero pudieran ejercer su derecho a votar, el 90% de los mexicanos en el extranjero votarían en contra del PRI, del PAN y del PRD, porque ellos directamente han sufrido las políticas públicas, las políticas económicas que tomaron todos estos individuos y que los obligaron a buscar un mejor futuro en otros países. Así que ya saben, amigos, por qué el INE está complicando el voto de los mexicanos en el extranjero. Les agradezco por llegar al final de este video. Que tengan la mejor de las tardes y nos vemos en un futuro video. Gracias.